Buenas tardes, estamos el día de hoy en un nuevo espacio de entrevistas y tenemos el día de hoy con nosotros a Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni es alguien muy conocido en nuestra América porque ha estado protagonizando de las defensas más importantes y ante las grandes injusticias cometidas por el imperialismo. Él ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido también ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene innumerables libros, innumerables honoris causa. Él es de origen argentino y se formó pues básicamente como abogado, pero tiene además muchos otros, digamos, nombramientos encima porque tiene una larga trayectoria académica, además ha sido profesor en distintos lugares. Él es abogado, constitucionalista, jurista, penalista, tiene además una teoría del delito por la cual él ha sido ampliamente reconocido. Y bueno, podríamos quedarnos hablando de su amplio currículum, lo pueden ustedes buscar en redes sociales y lo van a encontrar porque es realmente muy impresionante. Entonces nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy y vamos a tener una conversación para ir pensando este tema jurídico que a nosotros nos interesa tanto precisamente porque el imperialismo y las grandes transnacionales se han dedicado por muchísimo tiempo a estudiar pormenorizadamente el tema. Y esto es importante porque hoy día estamos viendo fenómenos en los cuales se cometen grandes injusticias, se expolian pueblos enteros y todo eso se hace al interior de la ley. Entonces hay de fondo un problema que queremos analizar aquí, que es cómo es que la ley y la justicia han seguido caminos distintos. ¿Cómo es que de pronto la ley se pone en contra nuestra? ¿Cómo es que podemos vivir lo que llamamos hoy día lawfare o guerra judicial? Y que es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Pedro Castillo ha sido depuesto en un golpe de Estado con la ley y bueno, en este punto ni siquiera, porque hay muchas cosas que nos comparte también el doctor Zaffaroni que han sido que pueden ser muy cuestionables incluso al interior de la ley. Pero bueno, vamos a conversar ahora. Entonces, para comenzar, quisiéramos preguntarle el día de hoy, ¿cómo se ha ido constituyendo el derecho moderno en América Latina? En realidad nuestra posición, la posición de nuestra América Latina, no sé qué tan latina es, pero no importa. La posición de nuestra América siempre ha sido una posición subordinada. Un colonialismo originario, Europa se empodera a partir de la expoliación de nuestra América, y ya empoderada se larga un neocolonialismo donde practica los mismos genocidios en África, en Asia, en Oceanía. Pero sí, efectivamente, ese neocolonialismo terminó, se prolongó durante mucho, con distintos momentos. En América Latina hubo algunos momentos más autonómicos, algunos momentos de resistencia anticolonial, sobre todo de los movimientos populares latinoamericanos, digamos Lázaro Cárdenas o Vargas o el peronismo o el velasquismo. Es decir, momentos que tuvieron sus claroscuros como todo, y sus aciertos y sus errores, pero que gracias a ellos se aumentó la base de ciudadanía real en nuestra región. Yo no sé cuántos de nosotros sabríamos leer y escribir o si estaríamos vivos sin esos movimientos. Después vino creo que el último coletazo de neocolonialismo son las dictaduras de seguridad nacional. Y ahí se termina, y eso coincide, sí,
no con el capitalismo, sino con una transformación del capitalismo. Porque bueno, hablar de neoliberalismo es una ideología, pero, y digo ideología en el peor sentido de la palabra, no ideología como un simple sistema neutro de ideas, sino ideología como algo encubridor, en sentido negativo. En el fondo, ¿qué es lo que es esa ideología? Cuando uno arranca la máscara de la ideología, ¿qué es lo que queda en el fondo? Es una crisis del capitalismo que no sabemos qué destino tenga. El capitalismo de posguerra tuvo un momento, las 3 o 4 décadas de oro posteriores a la posguerra, pero después, bueno, hubo que mantener guerra de Vietnam, desaparece el patrón oro, etc. Y empiezan a fabricar papeles verdes, sin respaldo en oro ni nada. Papeles verdes que no se podían seguir fabricando al infinito porque eso era inflación a nivel mundial. Y entonces empieza otra cosa y una transformación. Ya no se fabrican papeles verdes, sino papelitos que dicen te voy a pagar. Crédito. El aparato financiero que siempre acompañó al capitalismo, pues era necesario tener bancos, etc., se hipertrofia, somete al aparato productivo. Y en base a esos papelitos que son números, porque realmente los papeles verdes, los dólares papel, existen en una mínima parte. Porque llevamos el dinero al banco, el banco lo da en crédito, se vuelve al banco, lo vuelve a dar en crédito, queda un encaje del 7-8%. Si fuéramos todos a retirar el dinero que tenemos en los bancos, en el mundo no quedaría banco en pie. El resto son números de computadora. Y eso de te voy a pagar sigue aumentando, el crédito va aumentando así, y la producción aumenta así. Entonces jamás se va a poder pagar eso. Ese es el grave problema. Estados Unidos tiene en este momento una deuda que es el 1,5% de su PBI de la economía norteamericana. No estoy hablando de la argentina o de la boliviana. Te voy a pagar. Y buena parte de esos te voy a pagar, esos papelitos los tiene la China. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va esta economía? Una economía sin producción, sin producto. Hay algunas voces, no extremistas, qué sé yo, Wolfgang Streeck, no sé, un socialdemócrata alemán, bueno, no hay ningún trotskista. Dice, mire, vamos al caos. Es un capitalismo que se está suicidando. Y en ese suicidio echa mano de alguna manera, sí, de nuestros recursos naturales a través de un endeudamiento. La forma de colonizarnos en este momento, en este actual colonialismo tardío, tardo colonialismo financiero, no es desembarcarnos marines, es endeudarnos. Entonces, nuestra estructura jurídica ¿responde o no responde a los ideales del viejo liberalismo político? No responde, es mentira. Es mentira, no responde. Desde Kelsen nosotros sabemos que una cosa es la vigencia de una norma, la norma está vigente, de que la sanciona una autoridad competente para sancionarla, pero el derecho no se contenta con normas vigentes, sino que necesita que tengan un cierto grado de eficacia, es decir, que se cumplan. ¿Se cumplen las normas de mayor jerarquía de nuestros países? ¿Vamos camino de la igualdad como principio que está en nuestras constituciones? ¿Nuestras democracias pueden funcionar con monopolios de medios de comunicación que crean una realidad única, como si fuera el Pravda de Stalin o el Beobachter de Hitler? No.
¿Pueden funcionar nuestras democracias con poderes judiciales amañados? Porque sí, van, pero el señor Lenín Moreno en Ecuador, ¿qué hizo? Echó todos los jueces, puso sus amigos y lo condenó a Correa. Bueno, pero eso que está dentro de la legalidad, no. No es que esté fracasando los principios jurídicos. Lo que pasa es que se los ha pervertido. Eso es lo que sucede. Yo no dejo de creer en la democracia, entre comillas, liberal políticamente hablando. Plural. No. Pero tenemos democracias plurales, no. Pervirtieron las normas. Nuestras normas de mayor jerarquía no tienen eficacia. ¿Tenemos nuestras cárceles convertidas en campos de concentración? ¿Son esas penas legales? No. Bueno, tenemos poderes judiciales que están, sean cúpulas de nuestros poderes judiciales y entonces hay un entramado de creación de realidad por medios por medio de monopolios de corporaciones mediáticas que funcionan como partidos políticos, que tienen como candidato a los procónsules sus intereses financieros, promueven sus campañas electorales, difaman a los dirigentes populares y en determinado momento se ponen de acuerdo con la cúpula de estos poderes judiciales totalmente pervertidos y entonces los criminalizan. En eso que ahora se llama lawfare, porque ahora todo lo tenemos que decir en inglés. No es lawfare, es persecución política, criminalización y prisionización de opositores. Bueno, hablemos claro, ¿esto es propio de una democracia? ¿Esto está conforme a las normas básicas de nuestra Constitución, etcétera? No. Entonces ese es el fenómeno. Ahora no tenemos dictadura de seguridad nacional con militares, no, pero tenemos cosas que son semidictaduras o cuasi dictaduras. Se ha pervertido la democracia, ese es el asunto. Doctor Zaffaroni, queremos también poder reflexionar con usted qué piensa sobre los fundamentos del derecho moderno, porque cuando uno, digamos, analiza de manera más profunda qué es lo que está ahí contenido, se da cuenta que en primer lugar, el sujeto que está detrás es un individuo, pero además es un individuo propietario y propietario privado. Entonces, poco a poco se nos va revelando que lo que hay detrás es un sujeto muy en particular, que es un burgués. Esto quiere decir que el derecho moderno es el derecho de la burguesía, o sea, que se ha construido en favor de la burguesía. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema? Si me nombrase a Kant, lo pondría un poco en duda, pero Hegel, sin lugar a dudas, es el idealismo más perverso que uno puede haberse imaginado. De Hegel, como era un autor confuso, sale cualquier cosa, sale un hegelianismo de izquierda y después lo agarra Marx y qué sé yo, y por otro lado sale el fascismo. Bueno. La filosofía de la historia de Hegel creo que es la ideología insuperable de legitimación del colonialismo. Tiene una gran virtud que está hecha por un filósofo, entonces uno tiene la posibilidad de dar la vuelta, poner a Hegel patas para arriba y entonces se cae América Latina. Exacto, América Latina, de alguna manera, creo que nuestra América es la mayor síntesis de todas las victimizaciones genocidas del planeta, las originarias y después las otras que llegaron. Nos colonizaron los propios colonizadores. ¿Quiénes nos colonizaron? Los colonizados de la península ibérica, nos colonizaron andaluces, o sea, cristianizado a garrotazo 10 minutos antes. Después, bueno, trajeron los negros esclavizados. Después algunos chinos que esclavizaron por el lado del Pacífico.
Y después vinieron las víctimas de todos los genocidios del planeta, nos llegaron judíos, nos llegaron armenios, nos llegaron los perseguidos de todos lados. Quizás si ponemos a Hegel patas de cabeza abajo, sí, vamos a entender que somos la región del planeta donde, si no eran originarios, por lo menos tenemos testimonios presenciales de todas las culturas genocidadas. E interactuamos en la misma lengua, más o menos. En eso creo que puede haber un mensaje nuestro americano importante en un momento caótico del mundo. ¿Sí? Sí, hay una historia que me cuentan del norte, de que los derechos humanos los inventaron una serie de señores que pensaron a fines del siglo XVIII. Sí, unos cuantos tipos que pensaron, interesantes. Pero, y después viene otra consecuencia que es falsa, que a partir de ahí bajaron como civilización al sur, no es mentira. Esa ideología de la burguesía en ascenso europea en ese momento, que eran los iluministas, los primeros liberales, auténticos, digo. No, después cuando la burguesía se instala en el poder, listo, la ideología que agarra es la de Spencer directamente, un reduccionismo biologista, racista, etcétera, ¿no? No, la idea de derechos humanos nace en nuestra América. El primer ideólogo de los derechos humanos, si tuviese que, hay varios, pero fue Fray Bartolomé de las Casas, eso no me cabe la menor duda. Una protección mundial, jurídica mundial, del ser humano, como ser humano, por el mero hecho de serlo. Y surge como reacción frente al primer crimen mundial, que fue nuestra colonización. ¿Y por qué digo primer crimen mundial? Porque, bueno, hubo genocidio no sé dónde, qué sé yo, Cartago, etcétera. No, pero no eran mundiales porque no había mundo. Si entendemos el mundo como mundo de relaciones interpersonales, que es lo único que puede regular el derecho, no, hasta que Colón llegó a las Antillas y Vasco da Gama dio la vuelta por el sur de África, todos los que caminaban por el planeta no podían saber de la existencia de otro, de modo que el mundo nace con un crimen que fue nuestra colonización, que costó 60, 70 millones de muertos. Y la voz que se alza contra ese crimen, y sí, es la voz de Fray Bartolomé. El famoso debate de Valladolid. Ginés de Sepúlveda, después de todo, dice lo mismo que después va a decir Hegel, Dice, no, tengo derecho a matarlos a esto porque no viven conforme a nuestro derecho natural. Derecho natural era la cultura de él. Y Hegel dice lo mismo. Hacen nacer la cultura, el espíritu, el Geist que nace en Grecia, qué sé yo, porque antes no había Geist. Y a la punta de la flecha, aunque es un poco incómodo sentarse en la punta de una flecha, se pone él. Bueno, Ginés de Sepúlveda hacía lo mismo. Argumentos teocráticos, no teológicos, sino teocráticos directamente. Bueno, sí, cambia la base del discurso, pero en definitiva, la superioridad cultural, mi cultura es superior a la tuya, puedo hacer con vos lo que quiero. Eso es. Algo que también nos inquieta y bueno, nos alegra también por otra parte, hay nuevas voces en América Latina, como por ejemplo la de Bolivia. Bolivia comenzó un proceso, Ecuador también, en ese mismo sentido, de ir pensando temas nuevos, temas que implican realmente un cambio de paradigma. Por ejemplo, la Constitución en Bolivia reflexiona, bueno, y plantea el tema de que la naturaleza debe ser reconocida como un sujeto de derecho. Entonces, esto implica realmente un nivel nuevo de transformación, incluso jurídica. Sí, la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana, sí, son las dos que... El neoconstitucionalismo latinoamericano, que dice. Bueno, no nos olvidemos que en América Latina este neoconstitucionalismo arranca un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo que tendrá que ser mundial.
obviamente hay un quiebre, digamos, no sé si un quiebre, pero un momento de pensamiento europeo que es el pensamiento cartesiano, a partir del cual la razón es exclusivamente del ser humano y todo lo que no sea humano no es racional. Y esto proviene de antes también, del primer enunciado del positivismo, digamos, siglo XVI más o menos. Saber, ¿cuál es el objetivo del saber? Es dominar a la naturaleza. Y con Descartes la cosa se... Entonces, y a partir de ahí ya, bueno, pasan cosas que no había pensado Descartes. Ya con el darwinismo, en versión del charlatán de Spencer, resulta que en la propia especie humana habría quienes tienen la cabeza más grande, que era Spencer naturalmente, y otros que no la tenían tan grande y que eran menos racionales. Entonces, todo lo que no sea humano y los propios subhumanos pasan a ser parte de la naturaleza. Y como la ciencia busca la forma de conocimiento, hay algo que, es decir, hay un momento dado en que el conocimiento se vuelve conocimiento de señores, conocimiento de dominus. Alguien dice que el método de la Inquisición se trasladó al método científico. Puede ser. Cuando me dice la tecnología domina al ser humano, no, no lo domina al ser humano, lo aplasta. Frente a todas las amenazas que tenemos, ahora hay una amenaza para toda la especie, que es el agotamiento de las condiciones de vida humana en el planeta. Y lo vemos hasta un punto de que, bueno, hablábamos del neoliberalismo como ideología. Bueno, está la transhumanidad, hay una serie de locos que están pensando que nos van a poner como el cerebro es una máquina, nos van a meter en una serie de aparatos y nos van a mandar a poblar planetas. Y hay muchos que lo creen, no sé, no. Es decir, es un grado de alienación suicida. Y sí, si no se detiene esta variable, sí, lo que estamos haciendo es, en un afán por tratar de subir un cachito ese producto que no sube mucho, sí, vamos a destruir vamos a generar catástrofes, sí. Es decir, recuperar lo que Boaventura llamaría la epistemología del sur. Es decir, la posibilidad de dialogar con otro ser humano, dialogar con los animales, dialogar con los árboles, dialogar con las piedras, dialogar con los ríos, dialogar con las montañas. Y eso que era epistemología del sur. Y si no recuperamos eso, van a quedar los cefalópodos. Sí. Y bueno, precisamente desde el punto de vista del derecho, decimos, no es lo mismo ser señor de la tierra que ser hijo de la tierra. O sea, el señor de la tierra es propietario. Claro. No somos ni dueños ni administradores, estamos adentro de la naturaleza. Es decir, al inquisitio hay que reemplazarla por el dialogus. Y bueno, tiene que venir un cambio de paradigma en el modo de concebir justamente al ser humano. Fíjese, en el libro de Enrique Dussel, Política de la Liberación, en el tomo 1, que es un libro además histórico, el doctor Dussel hace una reconstrucción y dice, la vida en la Tierra tiene 3.500 millones de años. Entonces,
esa vida que nació en ese momento, que comenzó, es una, sigue ininterrumpidamente hasta ahora, continúa en nosotros, 150.000 años tiene que el ser humano aparece en la Tierra, y de esa manera la vida se hace consciente, pero también se hace responsable. Y en ese momento de la responsabilidad nos viene a nosotros el tema de cómo vamos a custodiar la vida. Entonces, creo que el cambio de paradigma que este tipo de reflexión nos implica, significa que tenemos que dejar de vernos frente a la naturaleza y empezar a asumirnos siendo nosotros la naturaleza. Sí, la duda es, ¿somos un punto más de la evolución de la naturaleza o somos un cáncer de la naturaleza? Quizá podemos decir que más bien los pueblos originarios son un punto más y es la modernidad la que sí constituye el cáncer. Y en este punto, Juan José Bautista, el filósofo boliviano, él decía que la modernidad es el termidor de la humanidad. Yo diría que sí, 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 sí. ¿Cómo ve usted el avance de todos estos temas que ha ido planteando como novedades desde América Latina? O sea, aparece, por ejemplo, esta cuestión de las nuevas constituciones, pero también de el ser humano, de la naturaleza como sujeto de derechos. Es decir, poco a poco, desde los pueblos originarios de nuestra América, se están planteando estas novedades, que son novedades que exigen una reflexión jurídica. Y vamos viendo poco a poco cómo van avanzando, cómo va permeando este discurso, y ya tenemos, bueno, el día de hoy, incluso el Día de la Tierra, ¿no? Eso ha sido también parte de estas luchas, de estas voces nuevas. Entonces, ¿qué tanto usted ve reflejadas efectivamente estas iniciativas ya como tal en el derecho? Bueno, lo podemos ver normativamente, lo podemos ver discursivamente. Es importante que esté la idea, que esté la conciencia, que se vaya creando. Ahora, cuidado, estamos peleando contra un aparato de poder muy alienado, de un capitalismo en crisis. Porque, bueno, esto que decía hace un rato, cuidado, esto es un suicidio del capitalismo. El capitalismo tiene una pulsión de mayor ganancia, mayor concentración de riqueza, etc. La tuvo siempre. Es decir, no me pongo en socialista ni en comunista, es una cosa que es verificable. Bueno, de alguna manera, durante algunas décadas, pudo tener el contrapeso de la política. La política trata de ser igualitaria por razones democráticas, y el capitalismo trata de concentrar riqueza, de modo que son dos cosas que chocan. Pero en la medida en que más o menos se pudiera neutralizar o controlar la pulsión de mayor ganancia del capitalismo con la política, bueno, más o menos se podían dar. El problema hoy es que estas corporaciones manejan la política, dominaron la política, y no me estoy refiriendo a lo nuestro, de una posición subordinada tardocolonial que estamos sufriendo, sino me refiero en el norte. En Europa, ¿qué es lo que está pasando? Surgen los fascismos, surgen... ¿Por qué surgen? Que la política no puede resolver los problemas. ¿Por qué? Porque los parlamentos europeos no deciden las medidas económicas, las decide Bruselas, las deciden los tecnócratas que están en Bruselas. El señor Biden puede hacer algo contra las corporaciones domiciliadas en su país, que no son norteamericanas, son domiciliadas. Cuidado, no nos confundamos una transnacional con una multinacional. La multinacional es productiva, podrá hacer, sí, hacer sus cosas, sus delitos, pero son otra cosa. No, las corporaciones transnacionales y dominan, son los Chief Executive Officers y tienen como rehenes los políticos del hemisferio norte.
Hoy ellos son rehenes de las corporaciones transnacionales. Entonces, claro, ¿la reacción cuál es? La política promete cosas que no hace, y no las puede hacer. Y entonces, bueno, resurgen. Para colmo, bueno, en el caso europeo ahora las clases subordinadas de Europa son los inmigrantes. No estamos en la época del explotador explotado de Marx, no, son los inmigrantes. En el caso norteamericano, y son los negros. Estados Unidos tiene más de 2 millones de presos y más de la mitad son negros, cuando representan un 7% de su población, ¿no? Tal y como está ahora el derecho con el que contamos, ¿qué tanto se puede avanzar en la defensa de los pueblos? ¿Qué tanto el interés de los pueblos realmente se puede defender con este marco jurídico que tenemos? El marco jurídico que tenemos, cuidado, una cosa es lo normativo, otra cosa es la eficacia. Si algo debe ser, es porque no es. A nadie se le ocurre hacer una ley que el corazón tenga que estar a la izquierda, ¿no? Bueno, está a la izquierda. Cuando digo debe ser tal cosa, es porque en la realidad hay algo que no es y que debe ser. Y la lucha por la eficacia de la norma, por la eficacia normativa, es la lucha por el derecho. Entonces, hoy hay algo que hace 100 años no existía. Sí tenemos normativizado todo. Uno lee las normas mundiales de derechos humanos, lee las normas regionales. Entonces la cuestión es una lucha por la eficacia de esas normas. Y lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer, y que en nuestra América no se hace, incluso por parte de gobiernos populares, es contener el ejercicio del poder punitivo. Lamentablemente en nuestra América seguimos con la mensajería legal. Como no podemos resolver los problemas de la gente, los ponemos en una ley penal. Y destruimos y permitimos un ejercicio de poder punitivo brutal, con policías autonomizadas, con grupos de autodefensa, con propia delincuencia de mercado. Yo no uso la expresión delincuencia organizada, con ejércitos degradados a funciones policiales. Es decir, estados que pierden. No es cierto que nuestros estados se estén derivando por efecto de este tardocolonialismo a modelos de estado de policía. Modelos de estado de policía son modelos de estado con cúpulas muy fuertes. Hitler, un Stalin, Mussolini, la propia seguridad nacional. No, hoy tenemos cúpulas políticas muy débiles. Caso Perú, por ejemplo, no es el único. No, lo que tenemos con todo esto es toda esta difusión del poder punitivo hace que el Estado pierda el monopolio del poder punitivo y por otra parte el monopolio de la recaudación fiscal, porque cada uno de estos segmentos en que se divide el poder punitivo recauda. Uno lo llaman extorsión, recaudación autónomas. Y por otra parte, bueno, pierde el monopolio de dos de sus funciones fundamentales y por otra parte al degradar Fuerzas Armadas a función policial, lo que hace, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para eso, cometen errores, pierden el respeto de la población y entonces tenemos estados que perdieron monopolio del poder punitivo, monopolio de la recaudación fiscal y ven debilitada su defensa nacional. Y bueno, ¿qué más quiere el colonialismo? Nos vamos a menos estados, a estados frágiles, a estados débiles, no a estados policiales. ¿Y esto usted lo ve? No, por eso digo, lo que quería, me corté en el razonamiento.
En la medida en que el primer frente de lucha es contener el ejercicio del poder punitivo. Y eso es lo que posibilita el espacio de libertad social para la dinámica de la sociedad. De eso se ocuparán los pueblos. Yo no me pongo en visionario, no soy el que le voy a indicar al pueblo dónde tiene que ir. Pero sí decir, lo que puedo hacer es el garante de decir, aquí tenés el espacio para actuar. ¿Usted cree que parte del problema que vivimos hoy en día en América Latina sea fruto de que las constituciones o las cartas magnas con las cuales se fundaron nuestras repúblicas no fueron pensadas realmente desde nuestras realidades, sino desde otras realidades? Porque básicamente se fueron adaptando, ¿no? O sea, hubo un trabajo de adaptación e incluso esas adaptaciones han continuado, se han hecho innumerables reformas, pero finalmente, en el fondo, es un derecho que no fue pensado desde nuestra realidad. Son fruto de otras realidades, sí, es cierto, eso es verdad. Pero bueno, nosotros tampoco vamos a inventar el embudo ni el agua tibia, ¿no? Hay cosas que se pueden usar, pero hay que ver cómo usarlas. Sí, nos puede llegar una cierta técnica jurídica que puede ser interesante, pero siempre y cuando la llenemos con los datos de nuestra realidad. Es decir, ¿qué nos sucede en este momento? Traer una doctrina jurídica con formas de interpretación racional, bueno, está bien. Pero tengo que interpretar. ¿Para qué hacemos doctrina jurídica? ¿Para qué hacemos ciencia jurídica? No sé si es ciencia, después de todo. Si algo es ciencia o no es ciencia, es resultado de un acto de poder académico. Bueno, pero ¿para qué la hacemos? Y para bajarle línea a los jueces. Y porque todos aspiramos, cuando escribimos, a que los jueces interpreten como nosotros le indicamos. Y los jueces lo hacen a través de sentencias. Y las sentencias son actos de gobierno, salen del poder del Estado. ¿Yo puedo proyectar actos de gobierno sin incorporar los datos de la realidad social? Sí, lo puedo hacer, pues soy un delirante. Pero si no soy un delirante, tengo que incorporar los datos de la realidad social. Bueno, es esa la cuestión. No es rechazar el método, la racionalidad, no, interprete como Dios manda, está bien. Si tengo que hacer un puente, traigo los mejores técnicos, ¿no? Hacer el puente bien, etcétera, los mejores ingenieros que encuentre, pero ¿dónde hacer el puente y para qué me sirve? Lo tengo que poner yo. Esa es la cuestión. Porque tengamos cuidado con otra cosa, no nos vayamos al romanticismo. Si dejamos métodos de interpretación racional, con datos de realidad, etcétera, nos vamos a un campo que termina siempre en el desastre, en el intuicionismo. ¿Usted piensa, o vería necesario el hecho de, así como tenemos toda una fundamentación del derecho moderno, llevar a cabo hoy, es decir, en el siglo XXI, una fundamentación del derecho comunitario? Sí. Justamente lo que pasa es lo siguiente. A medida que habilitamos mayor poder punitivo, lo que estamos haciendo es verticalizar la sociedad, jerarquizarla. El poder punitivo no es algo que sirve para resolver conflicto, porque no resuelve el conflicto. Porque una parte del conflicto la víctima se quedó afuera, ¿no? El modelo civil sí puede resolverlo, otros modelos sí, pero el modelo punitivo no. PAC, acto de autoridad vertical. Cuanto más uso el modelo vertical y menos uso los modelos horizontales. Voy reduciendo la comunidad y voy aumentando la corporación.
A mí me llamaba la atención el hecho de que en la obra de Hegel no apareciera, por ejemplo, en los principios de la filosofía del derecho, no apareciera la palabra justicia. Pero la filosofía del derecho de Hegel. Cuidado, yo no soy kantiano, pero reconozco que Kant revolucionó todo. Kant era otra cosa. Pero Hegel es un hijo de su madre. Con esa cosa triádica, el que no llega al momento del espíritu subjetivo no puede actuar con relevancia jurídica. El que no tiene conciencia de libertad porque llegó al momento del espíritu subjetivo es como un bicho que se escapó del zoológico. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es gente como uno, no merece la dignidad de la pena. Merece una medida de meterlo en una jaula. Y ahí, claro, bueno, ¿quién mete? Y mete a los locos, mete a los indios, los negros ni siquiera los dejó afuera, y mete también al proletariado. Bueno, ¿cuál es la falla de Marx? Que acostó a Hegel, pero no lo puso cabeza abajo. Es demasiado hegeliano Marx. El pensamiento colonialista, todo el neocolonialismo podía haberse legitimado con Hegel. Pero lo que pasa es que Hegel era difícil de explicar. La dialéctica, es difícil. Mucho más taquillero resultaba el charlatán de Spencer, entonces... o el otro idiota de Chamberlain, y bueno, dos charlatanes. Entonces, claro, para los medios de comunicación y todo eso es de la época, por supuesto. Bueno, era mucho más fácil cualquier charlatán de esos, el evolucionista de Spencer, el involucionista de Chamberlain. Y bueno, por eso no usaron a Hegel, ¿no? Pero el argumento podía ser perfectamente el mismo, ¿no? ¿Qué dice Hegel respecto de nosotros? Sí, al contacto con el europeo desaparecieron. ¿Qué dice de los africanos? No están en el umbral de la humanidad. Bueno, y de hecho termina diciendo que todo lo que pasó fue conforme a la razón, pero también dice al mismo tiempo que fue a caballo y hierro. Entonces tal parece que esa razón va montada sobre un caballo y hierro. Claro, porque la razón es un motor para él, no es la razón analítica de Kant. No soy kantiano, pero Kant era otra cosa, lo salvo en otro sentido. No, era un motor. Era un... Claro. La razón nace con el espíritu y lo que había antes no importaba. Los árabes eran sensuales, los judíos estaban bajo el dominio absoluto, los orientales eran teocráticos. Entonces todo lo anterior no existió. Todo empieza en Grecia, como todo el romanticismo, en el romanticismo alemán, hace empezar todo en Grecia para considerarse ellos los herederos de los griegos. Y bueno, y ese espíritu, ese Geist que avanza, el Geist, más que espíritu, parece un espectro, a medida que avanza va matando millones de personas. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de la entrevista. Pero hay dos temas que queremos todavía tratar con usted. El primero sería, ¿cuáles serían las tareas que se tendrían que llevar a cabo desde un punto de vista jurídico para cambiar esta concepción y enfrentar los problemas y las contradicciones que tenemos hoy en día? En primer lugar, yo pensaría en el lawfare, ¿no? O sea, la guerra judicial. ¿Qué tendríamos que hacer desde el punto de vista jurídico para evitar el lawfare, ¿no? Para evitar la guerra judicial? Pero también para evitar la expoliación de los pueblos con la ley en la mano. Y cómo poder pensar, ¿no? O sea, una ley que efectivamente esté del lado de la defensa de los pueblos. Me puedo poner en utopista y decir a dónde tenemos que llegar, no lo sé. Pero sí sé la tarea urgente que hay que hacer, contener el ejercicio brutal del poder punitivo. Con eso garantizo el espacio de transformación social. Ahora, puedo bajarme de la función de jurista y meterme
en la lucha política. Y eso es lucha política. Ahí están los pueblos. Lo que vaya a salir de ahí, bueno, puedo tener mis ideas, pero cuidado con considerarnos nosotros los juristas los iluminados. No. Hay un solo iluminado que es el pueblo. No, sí podemos militar, pero saliéndonos de nuestro rol y entrando al otro, que no son incompatibles, no. Pero sí, salir de este rol, en este rol, tengo que tener en claro que lo que tengo que hacer es limitar el ejercicio del poder punitivo. De lo contrario, lo que estoy haciendo es cerrar el espacio de transformación. Miremos cómo es el ejercicio del poder punitivo en este momento. Algunos me dicen, no, porque lo tengo que abrir y entonces de esa manera voy a criminalizar a los macrodelincuentes. No, hermano, no. El poder punitivo por esencia selectivo siempre va a ir a dar al más vulnerable. No me vengan con que voy a perseguir penalmente a las personas jurídicas. ¿Qué estás diciendo? ¿A qué persona jurídica vas a perseguir? A la pymes. Y entonces vas a favorecer el proceso de concentración de capital. Cuidado con ese verso, porque eso es... Hay un discurso jurídico que... No, porque tengo que tener un poder punitivo igualitario. Jamás el poder punitivo va a ser igualitario. Jamás. Tengo que bajar los niveles de selectividad. Y hoy, ¿quiénes son las víctimas del poder punitivo? Y miremos la cárcel, ¿quiénes están? Y miremos a quienes se quieren llevar, a los dirigentes populares. Bueno, es ese nivel que tengo que bajar. Después el pueblo sabrá. Y sí, puedo bajarme. Salí de esta función, me fui a la otra también. Soy ciudadano también. Peleo en la otra. Pero como uno más en aquella. No. La función inmediata es esa. Si no tenemos conciencia de eso, estamos perdidos. Estamos en un ejercicio de poder punitivo que de alguna manera está garantizando un genocidio por goteo en la región. Sí. Calculemos lo que garantiza este ejercicio de poder punitivo. Tenemos países en la región que están entre los 21 países con mayor número de muertes violentas que hay en Naciones Unidas. Tenemos algunos que son campeones. Tenemos los coeficientes de Gini más altos del planeta, indicadores de concentración de riqueza. Tenemos un creciente número de presos, más de la mitad sin condena, población joven. Según el país, mayor o menor concentración de melanina en las cárceles en función si hay más cicatriz esclavócrata o no. Las cárceles superpobladas convertidas en campos de concentración. El lawfare funcionando. Que tenemos que bajar eso. Si no bajamos eso, estamos listos. Un poder punitivo que es mucho más informal que formal. Un poder punitivo con una alta tasa de letalidad. Ejecuciones sin proceso. La tortura existe. La privación de libertad no es privación de libertad, es una pena de muerte por azar, eventualmente, o penas corporales. En fin, esa es la realidad que tenemos. ¿Eso es legal constitucionalmente? No. Bueno, entonces no me ataquen la Constitución, atáquenme lo que está pasando. Es una perversión de los principios constitucionales. No se respetan los principios constitucionales, no existen. No. Hay un libro que a mí me ha parecido siempre muy interesante que se llama Filosofar en clave Tojolabal. Y en este libro hay un capítulo que se dedica a la justicia comunitaria. Y es interesante el modo como reflexiona el autor, que
que en las comunidades de pueblos originarios, en este caso en Oaxaca, los tojolabales, cuando acontece un delito, o sea, cuando alguien de la comunidad comete un delito, la comunidad lo primero que dice es cometimos un delito, es decir, no se deja solo a la persona que ha cometido el delito, sino que toda la comunidad asume la responsabilidad en el entendido de que si alguien ha cometido un delito, en parte es porque se le dejó solo, es decir, porque esa persona no se sintió dentro de la comunidad y se fue desviando del camino. Entonces también la comunidad asume parte de la responsabilidad. Después hay todo un proceso de restitución, ¿no? del daño, de recuperación de la persona, de reintegrarse en la comunidad. Pero bueno, a mí me parece como interesante cómo se podría pensar eso desde un punto de vista jurídico. En el caso extremo que la persona comete un asesinato, digamos, el delincuente es llevado ante la responsabilidad de hacerse cargo de la familia del asesinado. O sea, de esa manera, él siempre lleva encima la carga de haber asesinado a otra persona y de haber dañado a toda una comunidad con ello. Entonces, esta responsabilidad es también como un proceso que se va trabajando y de lo cual la persona tiene que hacerse cargo. Justicia es un modelo de solución de conflictos. Si un chico rompe un cristal en una escuela, se puede llamar al padre y decir que pague el cristal. Se puede decir algo le pasa, lo mandamos al psicopedagogo. Se puede decir algo le habremos hecho nosotros para que este se ponga así, vamos a tratar de conciliar, a charlar. O se lo puede echar de la escuela, que es el modelo punitivo. Si se lo echa de la escuela, ninguno de los otros modelos se puede aplicar. Si no se lo echa, alguno de los otros modelos se pueden combinar. Si se lo echa, el único efecto es reafirmar la autoridad del director, digamos. Bueno, la justicia comunitaria es justicia restaurativa fundamentalmente, pero también puede tener aspectos conciliatorios, aspectos terapéuticos, etcétera, que los tenía. Se daba en nuestros pueblos originarios, pero no solo en esos. Los germanos la practicaban. El poder punitivo de los germanos se limitaba casi a las traiciones al clan. Los traidores tienen que ser colgados, decía, traditores sin pendulta, lo cual es cierto, no está mal. Pero después era todo cuanto era justicia. Ahora hay todo un movimiento que nos llega del norte que se llama la Restorative Justice. Descubrieron la justicia comunitaria, pero nosotros podemos decirle, no, antes de llegar Colón nosotros ya la conocíamos. Y efectivamente, en Europa también se conoció hasta que 1200. El poder punitivo en Europa renace hacia el 1100 aproximadamente. Hasta entonces, en la Baja Edad Media. Durante el dominio de los germanos se había reducido muchísimo. Era todo justicia restaurativa. Hay todo un movimiento de abolicionismo penal, nórdico fundamentalmente, Luz Kullman y algunos más, se murieron ahora, algunos quedan, que sí postula decir, bueno, acabemos con el poder punitivo, volvamos a otros modelos de solución de conflictos. Hay un fenómeno que es difícil restaurar esos modelos entre nosotros por efecto de nuestra cultura. La cultura industrial y postindustrial tiene un concepto lineal del tiempo en forma de flecha, a diferencia de otras culturas que tienen conceptos cíclicos, ondulantes, puntuales, etc. Y bueno, en el tiempo lineal, cuando algo sucede, no podemos hacer que lo que sucedió no haya sucedido. Y esa es la fuente de la venganza. Eso lo decía Nietzsche, que hablaba con un caballo, pero de vez en cuando decía tirraje es tirraje gegen der Zeit, es venganza contra el tiempo.
De modo que sí, cuando plantean eso los abolicionistas, yo, bueno, sí, de acuerdo, todos nos gustaría, pero tener un mundo sin guerra, sin poder punitivo, pero eso implicaría un cambio civilizatorio. Bueno, usted que ha estado trabajando de manera tan activa en estos procesos políticos en donde ha habido actores que han sido atacados de manera directa por el imperialismo, tales como Evo Morales o incluso Pedro Castillo, el presidente del Perú, ¿cómo usted ve el panorama respecto a las luchas que se están dando en América Latina, pero desde un punto de vista judicial? O sea, no judicial, jurídico, perdón. O sea, ¿cuál es la perspectiva de esta lucha antiimperialista desde el punto de vista jurídico? Yo creo que lo que estamos haciendo en nivel de defensa es poner de manifiesto la antijuridicidad o la ilicitud de la persecución y la burla a las normas constitucionales. Es decir, estamos poniendo de manifiesto el escándalo jurídico. Por el destino que eso vaya a tener, eso es político. Eso es político. Creo que ponerlo de manifiesto ante la opinión general, etcétera, sí, contribuye de alguna manera a decir, no, mire que esto es un escándalo, no. Mire que voy a condenar a alguien y lo voy a considerar jefe de una banda porque le atribuyo poderes psíquicos. Bueno, pare, de pavada. Voy a llamar a indagatoria a Evo Morales porque quiere hacer un estado inca y ponerse en emperador, qué sé yo, estamos todos locos. Bueno, sí, creo que eso sí puede tener una influencia política, pero no tenemos órganos de justicia que lo haga cumplir, ese es el asunto. Uno lo manifiesta ante la opinión y la opinión, claro, dice, bueno, no, mire, me están enroscando la víbora, ¿qué diablo con que me están invocando normas jurídicas cuando mire cómo pervierte todo lo jurídico? Sí, eso es importante, pero es importante políticamente. Y bueno, ya para terminar, ¿nos puede comentar un poco de cómo va la situación de la defensa que ahorita está usted llevando a cabo del presidente Castillo? Más que defensa, lo que estamos haciendo es mover los órganos internacionales, ir a la justicia internacional, sea la regional americana o a Naciones Unidas. Y hemos formulado la denuncia correspondiente ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora estamos formulando ya la denuncia concreta ante la Comisión Interamericana. Pero en fin, bueno, eso es el objetivo, es lo que decía hace un momento, ¿no? Poner de manifiesto la arbitrariedad de la privación de libertad, la arbitrariedad de la destitución, se lo destituyó sin escucharlo, poner de manifiesto la arbitrariedad de un procesamiento por una rebelión que no pudo ser porque nunca podía ser, y Castillo lo sabía por otra parte. Es decir, los argumentos con los cuales se confirma la prisión preventiva de Castillo son realmente totalmente superficiales, con una argumentación que yo no sé si no la hizo un amanuense. Dice, bueno, sí, está bien, no le otorgamos el derecho de defensa porque no tenía defensa material. ¿Qué iba a decir? Sí, claro, él sabía que no contaba ni con el último de los policías, ni con el último de los soldaditos, hasta el punto que lo meten preso al rato. Pero esa conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo hubiera sido muy peligrosa. Sí, pero en esta circunstancia no. Bueno, no sé, es un golpe de Estado soft
en un contexto constitucional donde, cuidado, Castillo, lo que hizo Castillo fue un manifiesto antes de que lo echen, para marcarle a su gente un camino y para que no quede él ante su propio electorado como un inútil, porque no había conseguido nada en los meses de gobierno. Entonces, inventar una rebelión, destituirlo sin escucharlo, con semejante argumento que son jurídicamente, parece que son escritos de urgencia por un empleado, no se me desconcierta, no tenía ese concepto de la justicia peruana realmente, y sí, el otro problema es la Constitución de Perú, dejando de lado que no me meto en la cosa interna, pero es una Constitución que ha mezclado, o entreverado mejor, el sistema presidencialista con el sistema parlamentario en forma tal que no puede gobernar nadie. A tal punto que vemos la sucesión cinematográfica de presidentes que ha tenido Perú. Uno que duró 2 días, no sé, una cosa. Porque el presidente necesita acuerdo del Congreso para nombrar ministros, pero si el Congreso le rechaza 2 gabinetes puede disolver el Congreso, pero el Congreso puede destituir al presidente. De modo que, bueno, qué sé yo, ahí no puede gobernar nadie. Yo personalmente soy partidario del sistema parlamentario, me gusta. No hay en América, pero me gusta. Pero bueno, alguien tiene que gobernar, o gobierna el Parlamento o gobierna el presidente. Está bien, en mi país tengo un sistema presidencialista, gobierna el presidente. Pero alguien tiene que gobernar, porque si se entreveran los 2 sistemas, no, pasa una cosa así, no puede gobernar nadie. De modo que, sí, creo que sea quien sea, tenga el color político que tenga, Perú necesita una nueva constitución. Pues muchas gracias, doctor Raúl Zaffaroni. La verdad ha sido un gusto tenerlo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y además nos da muchísimo gusto que personas como usted estén del lado nuestro, del lado de los pueblos, luchando, porque realmente es una lucha que nos va a tomar tiempo y que requiere de todos los esfuerzos y de todas las inteligencias. Muchas gracias.